comenzando de una manera distinta, de una manera emotiva, en este estudio que fue el último lugar donde estuvo nuestro querido Andrés Cañulev hace ya una semana. Es difícil estar acá, es complejo, pero tenemos que hacerlo porque es lo que él hubiese querido. Continúen, sigan. El público es lo primordial y lo trascendental. Aquí están sus energías, en cada rincón de este estudio y en cada rincón de este canal están las energías de Andrés, que son muy fuertes. Está el recuerdo imborrable y aquí está nuestro querido Andrés Cañulev, que nos va a acompañar en este primer capítulo, donde tengo el honor de sentarme en este puesto donde él estuvo siempre para entretener, para ser riguroso en la información y sobre todo para llevarle a ustedes una grata conversación y sobre todo con los mejores invitados. Aplausos para la querida Andrés Cañulev. Te vamos a recordar siempre, amigo, y voy a hacer el pequeño intento de poder estar a la altura de lo que tú fuiste en esta vida terrenal. Bueno, comenzando, no es lo mismo, pero es igual, un programa que hacemos con tanto cariño, este podcast que ya lleva harto tiempo, donde hemos generado mucha información y mucha polémica, y no estoy solo porque me acompaña él, el irreverente, el exclusivo, el top one de la farándula chilena, Martín González Jadel. Amigo, tremenda presentación. Muchas gracias. Y aquí tenemos que estar, dame la mano por favor, por nuestro Andresito, porque él, lo que como tú lo dijiste, él quiere que estemos así, el show debe continuar. Y él va a estar igual colisionando con nosotros, pero desde otra, otro plano. Pero aclárate, no es colisionando un choque, Colisoneando. Es que tú has tenido esta semana palabras nuevas. ¿Cuál era la de ayer, la que del programa? El felatio. Felatear. Todo el mundo sabe lo que es un felatio. He aprendido, mira. Voy a presentar enseguida a nuestro invitado en respeto a él, felatear de felatio. Me llegó a dar calor, amigo. Ya. Mira, te voy a echar un poquito de aire, al tiro. Y también quiero saludar al cabezoncito que está acá, que a Andrés le encantaba, y que este cabezoncito pronto se va a ir donde la señora María, donde la tía María, la madre de Andrés, que lo quiere, y en honor a la memoria de su hijo, se lo vamos allá, porque son las últimas horas del cabezón en Tevex. Porque, Maxi, si no lo hacemos, nos van a venir a molestar, nos van a tirar los pies. Nos van a venir a tirar los pies, eso es la verdad. Otras cosas. Pero este capítulo, donde vamos a homenajear a un grande, a un periodista que marcó a muchos en el espectáculo y en la farándula nacional, no podía ser con un invitado de esta talla internacional, que hoy brilla en la escena nacional desde hace muchos años. Nos acompaña el gran Manu González. ¡Bravo, Manu! ¿Cómo estás, Manu, querido? Bien, gracias. Rico. Hoy está guapo el Manu, ¿ah? No sé, estoy ya un poco cansado y mayor, mire, pero... por favor, la camisa de Manu con ese cuello mao que me encanta. Una cosita poca. Es que es día viernes, mira, De esas relajado. que le hubiesen gustado mucho a Andrés, y sobre todo porque, ante todo, y sobre todo, hay que recordar que esta es una promesa que yo tenía hecha y que había que cumplir. Porque días antes, en el mes de diciembre, de irme a España a pasar las Navidades con mi familia, Andrés un día me llama súper apurado. Me dice, Manu, tal, no sé qué, oye, te quiero ya a la una, ¿qué tal? Y digo, Sí. no puedo, si es que... Un incendio. Y dice, no, y digo, a ver, ¿quién se te ha caído? Bueno, no te voy a contar, pero tal, güey. Digo, no, llámame con tiempo y tal cual, ya. Entonces, ¿qué vas a hacer la semana siguiente? Y digo, no, la semana siguiente, que era miércoles, jueves, digo, no, es que yo ya estoy en España, porque me voy de vacaciones. Y me dice, ya, ¿y cuándo vuelves? ¿El día 7 u 8? Se te tiene controladito. Ok, entonces el día 7 u 8 yo te llamo para ya quedar para la semana siguiente, por el día de hoy, y así poder grabar el podcast. Yo le dije, de acuerdo, pero confírmame en cuanto vuelva y ya lo hacemos. Yo sí, efectivamente, el día 7 llegué a Santiago y el día 9 pues todos tuvimos una noticia de esas que te agitan la vida, que en principio no quieres creer, que después empiezas a darte cuenta de que la realidad se impone y que te deja absolutamente noqueado. Oye, Ha sido un fin de semana bien complicado y cuando ayer vuestra productora me llama y me dice, oye Manu, abro la agenda de Andrés y resulta que para el día de hoy estabas tú invitado al programa. Y le dije, pues mira, vamos a hacerlo. gracias por estar Sobre acá, todo Manu, porque querido. Andrés sabemos cómo es y efectivamente vendría a penarnos de aquí al final de la eternidad. Nos viene a penar O sea, y nos dice, oye, ¿qué les pasa? El público es el bien superior. tal cual. Pero te das Oye. cuenta, perdón, Maxi, ahora que Manu está acá, veo que es un amigo real de Andrés, porque a pesar de todo, el gestor de esto que está pasando ahora fue Andrés Cañulev. O sea, él, aunque ya no esté con nosotros
su cuerpo, pero su alma Sí. sigue aquí con nosotros y está generando que tengamos esta Bueno, instancia. Y siempre lo ha hecho de esa manera. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que estos días, y sobre todo ha habido incluso críticas y gente que ha dicho que los de la tele son hipócritas, todo ese tipo de O sea, si te parafernalia. refiere a Jordi Lo que Castel, te lo pasa- encuentro, pero no, Que yo mira, no lo lo que pasa es que entiendo, Jordi, a ver, lo que está hablando. ordenemos un poco las prioridades. Nosotros estamos haciendo hoy día el primer capítulo del Ujú. No es lo mismo, pero es igual, un podcast que lo hicimos con mucho cariño para el público desde acá, desde este Sí. estudio. Acá yo siento la energía de Andrés. Y Andrés lo que hubiese querido en este momento es que dejáramos la chimuchina de lado. Él se fue sin rencores con nadie. Hubieron muchas personas que se subieron al carro estando el cuerpo de Andrés caliente todavía en su ataúd y me Así parece es. un mal gusto generalizado. Acá Sí. todos los que se subieron o los que están intentándose subir van a salir al descubierto, van a quedar al descubierto con sus propias declaraciones Se porque la cocinan boca, solos. las propias declaraciones de ellos se las comen. Ahora, mi querido Manu, yo quiero Sí. decirte una cosa, agradeciéndote porque estás acá. ¿Cómo recuerdas tú a Andrés Canulev? Tú lo conociste hace más de 20 años. ¿Cómo fue tu Una tu amistad de 20 relación años. con, Es que con- yo con no Andrés es, a Canulev? ver, ¿cómo explicarlo? Es lo que os iba a decir, o sea, con respecto a esto de ciertas críticas o lo que fuere. Y esa gente que se pone como las medallitas, o sea, las estrellas de que, ay, es que yo soy más amigo, yo sé, has estado en su casa, has estado en su cumpleaños, con su familia. A ver, todos nos relacionamos muchas veces, y sobre todo cuando trabajamos en televisión, y en el caso de que tenemos programas diarios, muchas veces más con nuestros compañeros de trabajo que a veces con nuestras familias. Más en el caso como el mío, que mi familia real, o sea, quitando a mi pareja, el resto está muy lejos de Chile, ¿no? Está en España. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo llego a Chile y empiezo a integrarme en el mundo de la televisión, aparte de a Pancho y a otra serie de gente con la que yo trabajé en Canal 13, Año 2005. 2000, finales de 2004, principios de 2005. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando empiezo a hablar con ellos y demás, en aquella época todavía Andrés estaba en prensa. Ni siquiera había atisbos de que iba a llegar al matinal o a Alfombra Roja. Claro, Y a él le encantaba el mundo del espectáculo y hablábamos de cine, le gustaba mucho el cine de Almodóvar. Entonces empezamos a tener demasiadas cosas en común. Y sobre todo algo que a mí me encantaba, que yo era como, o yo siempre he sido, no sé si un poquito más relajado, más tranquilo, hasta que me tomo la primera piscola. Y en cambio, Con la primera piscola cambia todo. que a mí no me gustaba para nada la piscola, tuve que tomarme 3 y desde entonces no he podido salir Pero del barrio. espérate, Manu, tú sabes que aquí vamos jugando. La primera Sí. piscola, Sí, tú te la tomaste, obviamente aquí en Chile, Sí. pero ¿te gustó al tiro? horrible. Horrible, es igual que el primer sour. Ya. O sea, tú imagínate lo que es para un chiquillo que estaba viviendo, yo una temporada viviendo en Buenos Aires, que de repente viene aquí por un tema X, porque Claro. hablábamos a través de un canal de televisión, de Canal 13, Sí, sí. se iba a hablar de Luis Miguel. A propósito de la gira de Luis Miguel en ese año. Eso es. Entonces yo Perfecto. llego para acá, todo tranquilo y tal, y luego me invitan a comer. Y llegamos a comer y acto seguido pues me pone, me dice, oye, hay un aperitivo típico que a lo mejor si has conocido Perú, pero bueno, pero aquí Espérate, es distinto. fue en el Igual cap- el pisco fue- es chileno. Pero espérate, fue en el Capricho Español, Fue en el ¿no? Capricho Ya Español. sabía el Capricho Español. Que en paz descanse. Y yo decía, ¿cómo es posible? Yo decía para mí, digo, vale, soy español, aunque lleve viviendo unos meses en Buenos Aires, que viene a Chile y lo primero que me llevan, en vez de llevarme a un restaurante de comida chilena, Restaurante me llevan español. a un restaurante español. Me ofertan el aperitivo de entrada y yo lo pruebo. Te juro que me pareció horrible. Ya, pero Horrible, pero Es- horrible. Es que yo creo que el pisco es un gusto adquirido, igual que el vino tinto, igual que. Pero espérate, al cabo de un rato ya ponen como el segundo sour. Y yo digo, no, yo prefiero una Coca-Cola light o lo que fuere o tal cual. Y, algo y una, fantasía, ¿no? y una amiga que estaba sentada me dice, prueba otro más y que te lo hagan un poquito más dulce. Y vaya a entrar en si no, confianza. y si no te Ahí. gusta, me lo quedo yo. Tú Ya. no te preocupes. Y dice, arréglale un poquito tal cual. Y tú dabas la insistencia. Claro. Me pusieron el segundo, de postres me tomé el tercero y desde entonces los litros que ya han circulado por este cuerpo, que tiene la diabetes allá al nivel Dios, ¿Te tomaste 3 pisco no, sour eh, y nunca lo habías probado en tu vida? en jamás. Pero, Manu, ¿has probado el pisco peruano y el chileno? Sí. Ya, para ti, tú que eres un sibarita, ¿el pisco es chileno o es peruano? Según Manu González. Mira, yo en diatribas no me meto, pero lo que te digo es que para un sour yo prefiero como se hace en Chile, porque a mí me gusta quizás como más fuerte, no tanta mí, la angostura, el huevito, queda más bonito, pero para mí no, porque ya tengo el gusto. A ver, yo cuando hago sour en mi casa, yo lo hago por el pasillo, como dice, o sea, Ah, ya. cojo la juguera. Y lo hace en ya. Chile. Yo voy pasando de un lado a O sea, otro claro, y no o sea, soy de los de la medida. Una coreografía piscolera. toda. Una barman, oye, una barman ahí, me lo veo en el tiramisú haciendo Y a ahí. la barbuma. Pero es que hay gente La que me barbuma. dice, pone, yo abro la juguera y empiezo como ra. Hay gente que no, hay que me echar un cuarto. Yo
todo hecho según me la pinta. De todo. Y ni lo pruebo, yo lo sirvo y ya está. Entonces sí que si lo quieres poner bonito y todo lo demás, sí, la angostura, todo, El todo frozen. bonito, tal. En vez del hielo en cubitos, Sí, no rayarlo frozen, y claro. tal, O sea, hoy día estáis perito para el pisco sour, po. Pero Te sí. consideras un piscólogo. Aclaremos, piscólogo. Tampoco te crees que si llego al supermercado y compro del que está hecho, de esa buena marca, que yo me lo llevo igual, lo enfrío. Uno No, pero- igual, oye, no. pero uno igual lo pone en la juguera, Y me lo- Uno- lo arregláis un poquito. Eso te iba a queda decir. bueno, Uno sí. puede vender la pomada y hacerlo así. sí. Invitáis, lo batí, Sí. harto bien batido. Yo- ¿Te gusta batirlo? Po? Entonces, siempre. batí A harto mano o a así, máquina, batí como pa- sea. Aclaremos, el pisco. Y el todo lo pisco. demás, sí, en esta vida hay que batirlo todo para que Para todo que esté bate. en su punto. No, hermano, 2 botellas. Han dado batiendo 2 o a, botellas. o a Ella, tres, muy bien. o a tres en caso de que seamos muchos, porque siempre están. Pero te caes sin mano. Yo recuerdo una vez, no, se pone en pie, una prueba Qué nomás. curioso, cortando los pies de mano. Estaba yo un día, porque yo cuento estas cosas, luego mi madre siempre. Cuente nomás, si a la gente le Y un día gusta. estaba en las Andresito cabras. igual. En las cabras, entonces yo me tocó pues, una temporada vivir en diferentes sitios. Entonces, pues bueno, yo estaba allá y resulta que vienen unos amigos, no, que el mano está solo, está en la piscina, tal cual. Eran como las 10 de la mañana. Y entonces llegan y tal cual, y según llegan, se acercan a la piscina, qué rico, que llegado antes, y van a llegar a media tarde, pero llegaron pronto en la mañana. Su pisco. Para aprovechar. Y me Su ven pisco. con mi jarra Claro. de sour y yo ahí tirado tranquilamente escuchando música. 10 de la mañana. Embatunado de arriba abajo. Y dicen, ay, qué rico, te has hecho como, no sé, pensaban que eran por un juguito. Claro, juguito de melón, Y, juguito de melón. agarra Juguito tal, y hace, de pero te juro, tundito. coge el vaso y hace, si es sour. Y además, tremendo sour. Y digo, ¿para qué vamos a estar con tonteras? Claro. Tiene harta vitamina C esta cuestión. Oye, Sí, pues. Manu, pero ¿alguna vez te compartiste un sour con Andrés Canulet? Muchos. Uno. Ya. No, pues yo pregunto nomás. En una noche 5. Queremos saber qué más nos puedes contar tú. No, a ver, yo con Andrés lo que te puedo decir es que había un nivel de confianza que era muy bueno, en el sentido en el que hace poco, de las últimas conversaciones que tuvimos, pues tuvimos un pequeño conflicto, ¿no? Por ver cosas, tener visiones distintas sobre ciertas cosas, ¿no? Y se me queda mirando, y eso además lo conté el otro día también en el podcast con Cecilia Gutiérrez, se me queda mirando y me dice, oye, Manu, ¿hace cuánto tiempo que nos conocemos? Y digo, pues no sé, 20 años, 20 años. arriba abajo, año arriba abajo. Y me dice, weón, ¿vas a dejar de retarme alguna vez en tu vida? Y le digo, no, ¿será que entonces no te... No, po. Y digo, y además tú lo haces también conmigo, o sea, entonces me hagas aquí santito de... Entonces eso te quiero decir que cuando tienes la confianza suficiente para que te digan o digas las cosas y sepan que, aunque te dé rabia, te la están diciendo por tu bien, yo creo que eso habla de un cariño muy especial. Yo no sé la gente en su casa que esto cómo lo valorará. No me he parado a pensarlo y te juro que 3 tuétanos me importa. Porque lo que uno tiene con la gente que adora todos los días, y ojo, yo con Andrés podía hablar todos los días y luego estábamos 2 meses sin hablarnos. O porque no coincidía, por su vida, por la mía, porque obviamente una cosa muy distinta es estar pues, en el mismo canal o en el mismo barrio, pero él me fue abandonando en algunas cosas. Se fue de Canal 13, cuando termina el Pero no porque Roja, quisiera perder él una se amistad fue- contigo. No, él se fue a Chilevisión, yo me fui a Mega, entonces ya había unas distancias que obviamente hacían que nos viéramos mucho menos. Luego se me fue del barrio, porque claro, Ya, pero ese viviendo es en un Merced, punto, Manu. Ese es un punto que ha sido muy polémico durante estas últimas horas, que no nos podemos desentender, porque Ujú. estamos en la última morada laboral de Andrés Canulet. Sí. Urrea. ¿Tú qué consideras? Nosotros acá con Martín, que conocimos a Andrés y todo el equipo que Mucho. trabajamos, Salimos, Todavía- también compartimos. compartimos mucho con él. Yo me hice muy amigo de Andrés. Yo lo conozco también hace como 20 años, pero nunca habíamos trabajado mancomunadamente como el día de hoy. Pero tú, Manu González, ¿tú crees que lo abandonaron o él se Es como- o él se fue a un ostracismo? Lo que pasa es que yo creo que en la vida de las personas siempre hay luces y sombras. ¿Qué ocurre? Que las Todas luces, las tenemos. Las luces son, Todas las tenemos. Por eso digo, en la vida de las personas en general. Y lo bonito, lo entretenido es cuando están todas las luces encendidas en los buenos momentos. Hay otros que quizás no son tan buenos. Y desde luego sería muy triste tener que hablar de ellos traicionando a lo mejor a la persona que tuvo los cojones de hablar de cada situación de su vida en televisión y fuera de televisión. Entonces, a día de hoy, iluminar las sombras, yo no lo voy a hacer. A mí no me interesa. Porque precisamente está el cariño y está el respeto. Y él lo que ha querido contar, él lo ha contado. Yo creo que abandonado, es que es como, fíjate que no lo creo. No lo creo en que Jordi Castell, Pati Maldonado, un sinfín de ellos gente han salido a sabrán- decir bien,
Que está abandonado. ¿Pero qué hicieron ellos también? Que explique todo el mundo lo que quiera explicar y que lo explique bien. Yo lo único que te puedo decir es que cuando terminamos Canal 13 y terminó Alfombra Roja, y obviamente él también, recuerda, había tenido un conflicto con el canal por ciertos dichos Recuerdo perfecto. de Daniel Alcaíno, él estaba en Nueva York en aquella época, recuerdo además la persona que le envió el extracto del video de lo que había ocurrido, él mandó una carta al Mercurio, o sea, una serie de cosas que están ahí y ocurrieron. Y él estaba muy enojado y muy enfadado con esa situación. Sí. Y de hecho muchos somos, y me Eran incluyo, otros años además. los también. que nos acercamos y dijimos, Claro. "Pucha, pero Andrés, pero esto te interesa, o sea, te interesa, y dices, "Ay, es que yo no puedo dejar pasar esto, yo no puedo permitirlo". Y luego, pues bueno, sale del canal, pacta una historia, él después se va a viajar, empieza en Chilevisión, o sea, y empieza como una etapa distinta de su vida, también a relacionarse con diferentes personas, a tener otros gustos musicales. Un Andrés un tanto distinto al que yo conocía, y aún así convergíamos en muchos lugares. Íbamos a la discoteca de vino juntos, nos reíamos, seguíamos yendo a fiestas, Festival de Viña, tal cual. Nos veíamos de forma constante. Ya, pero tú Y una consideras- amistad fuera de la televisión, perdona Maxi también, y quería recalcar Y de algo. supermercado, porque él en Merced, yo en Las Ah, compartían el barrio. Compartían el carro, el carro. Ya te digo yo. ¿Qué llevas tú? ¿Trencito San Nua? Y nuestras parejas, Iban- porque muchas. No, a ver, lo digo. ¿Cómo? A ver, ¿Cómo a ver, compa- ¿cómo eso? Porque íbamos a veces Manu coincidíamos. González compartió pareja con Andrés No. Canules. Yo sabía que le gustan los tríos, sabía. Ay, por favor, como sois. Siempre la maldad está en vosotros. Hay que haceros un exorcismo. Pero es que Usted no lo está podéis dejarnos diciendo, tanto Estoy diciendo bote que y las las parejas, parejas. ¿por qué? Porque a veces coincidíamos, que íbamos con los carros y tal y cual, y hablábamos y O sea, Y jugaban a la Barbie, Claro, los o sea, cuatro. compartían Oiga, la- pero ¿por qué? Andrés, pon orden aquí, por favor, porque esta gente de verdad. Oye, No, comprar a los ver, Ferbi. pero no la verdad, Oye, querido comprar Manu. los Ferbi juntos. Tus palabras te condenan. No, pero pero Compartir pero pareja, uno puede Sí, es pensar que hay un. compartíamos con Ahí, nuestras felices parejas. los cuatro. felices los cuatro. Compartíamos Ah. con nuestras parejas. Ahí Ah, cambia, ahí ya cambia. Íbamos al supermercado, íbamos a sitios tal y hablábamos, nos reíamos, los cumpleaños, todo lo había por haber. O sea, en la vida de Andrés, quizá, bueno, ha habido diferentes periodos y hubo diferentes parejas. Y en cada una de ellas, pues sí, efectivamente, o sea, uno estaba presente y algunos de ellos a día de hoy son amigos. Y los valoras como tal y obviamente desde estas circunstancias también entiendes que fueron importantes en sus vidas. Pero nada más. Yo me quería quedar con algo que dijiste, Maxi, recién, que nombraste a Patricia Maldonado y a Jordi Castell. Yo creo que la Patricia Maldonado lo hizo de forma genuina. Ella de verdad dijo, este pobre chiquillo que lo dejaron botado, pero lo que hizo Jordi Castell lo encuentra una desfachatez. Es que yo, mira, no, y una ordinariez yo quiero que mucho no a tiene Jordi. límite. No, yo no le he llamado, no le he preguntado, no, porque quizá ahora mismo yo tampoco considero que sea el momento. Algún día quiero preguntar porque a lo mejor, a ver, yo puedo entender. ¿Con qué fin? Yo puedo entender lo que él dice. Que hay en un momento dado, y sí que es cierto que la tele es como es, y la tele a veces absorbe todo lo bueno, o absorbe lo que quiere, porque esto es un negocio y tenemos que vender el día a día, ¿no? Pero cuando hay cosas que a lo mejor se desconocen, Andrés tuvo oportunidades. Las tuvo todas. Andrés Muchas las Andrus supo aprovechar estuvo mucho. en todos los canales Sí. de la televisión chilena. Y yo fíjate que me quiero quedar más que con Jordi Castell, porque yo considero, como lo dije hace un rato atrás, yo creo que Jordi Castell, Patti Maldonado, es una muestra representativa de lo que es, porque han aparecido muchos criticando que fue abandonado, que nadie le dio oportunidades. Pero, ¿qué hicieron ellos? Yo te puedo decir muy responsablemente, Manu González y Martín González Jael, que Andrés Canules, voy a contar la situación y no quiero que se preste para polémica ni nada, pero si se presta me da igual, porque a esta altura alguien tiene que salir a decir las verdades como son. Porque Andrés ya no está para defenderse, y Andrés no está, tampoco necesitaba que lo defendieran, él sabía defenderse muy bien solito. Totalmente. Pero en memoria de él, en lo póstumo, yo te puedo decir, con un animador de la televisión chilena, que hoy día es full famoso, ex animador del Festival de Viña, un día camino a cierto lugar, porque Andrés estaba trabajando conmigo animando muchos eventos, tú sabes que yo me dedico a la producción de eventos, y yo le empecé a pasar muchas animaciones de eventos, y en un traslado desde aquí del canal hacia un evento que teníamos, tocamos este tema, y yo le digo a Andrés, ¿por qué tú consideras que la gente te ha dejado de responder o de considerarte? No me refiero a las instituciones, me refiero a las personas naturales. Ya. Y él me dice, no sé, conduciendo, me dice, no sé, la verdad es que también me pregunto lo mismo. Yo le digo, porque yo no te puedo creer que si tú llamas a alguien te van a cortar el teléfono, que me lo había comentado. Me dice, te lo puedo demostrar. Toma el teléfono, marca a este animador famosísimo, Ya. y marca 2 veces y lo desvía a buzón de voz. Eso es que te corta. Sí, te pone corta, y todos sabemos que te corta. Después nuevamente hace el ejercicio porque podía haber entendido que la persona estaba ocupada. Pasaron 2 minutos en el mismo vehículo, en la misma situación, lo vuelve a llamar y le desvía la llamada al celular.
Me dice, ¿tú crees que yo me voy a andar humillando o voy a estar llamando a una persona que claramente me corta el teléfono, me desvía de la llamada? Tendrá su motivo. Si tú me preguntas cuáles son los motivos, me dice él a mí, no lo sé. Pero aquí está lo gráfico. Y yo eso lo comprobé con él ahí. Mira, no sé de quién hablas, intento entender quién es, pero me extraña porque esa misma persona en otras ocasiones estuvo bien de su lado. Muy de su Yo lado. me pregunto exactamente lo mismo. Si es la misma persona que yo creo, que tampoco tengo por qué decirlo o no decirlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero eso también me podía... a ver, voy a ordenarme. Eso también me pasaba a mí con él. Porque también a Andrés muchas veces le llamabas para preguntarle cualquier cuestión o porque había cierto tema o lo que fuere y a veces no te contestaba o porque no quería o porque no le apetecía. Entonces, a las personas también obligarlas a que se comporten como tú quieres y, ojo, a saber si también tenías alguna riña o tenías alguna diferencia. Porque yo también te digo que con Andrés también tenía mis diferencias. Y precisamente, Y es válido. si es una persona O sea, a la todos que, podemos a la que tener quieres puntos de opinión y a la que distintos. tal, claro que le dices, oye, güey, ¿y qué es esta cuestión? Y te explicará, no tenta, y al final que toma decisiones son cada uno toma las suyas. Sí, Entonces igual tú no puedes imponer a que tus amigos o la gente que te rodea, pues te decía lo de las medallitas, sea a tu imagen y semejanza. Obviamente tu grupo de amigos tendrá más cosas en común contigo, porque si no, ¿qué vais a hacer? O sea, si a ti te gustan los autos, a mí me gustan, yo qué sé, las palomas, moto. ¿qué cojones hacemos, qué leches hacemos juntos? Claro. Pues nada. Pero yo, no sé, yo seguramente ya hace Sí, muchos pero años. tú- Antes yo cobraba sentimiento. Pero tú, y me Manu, sentía también cuando de repente, chuta, era el cumpleaños de no sé quién y no te invitaba. Y tú dices, a lo mejor se lo ha olvidado o lo que sea, tal cual. O a lo mejor no te ha querido invitar. y pero yo me Manu, sentía. el ejemplo que tú pusiste recién, Pero luego. que es real, que pasa, que tú puedes llamar a una persona y que no te conteste, que te desvía la llamada, puede Pero hay un suceder. tema de esencia. Puede suceder, pero que lo haga reiteradamente y que siempre desvíe la llamada, eso quiere indicar otra cosa. Sí, Ahí hay una indiferencia. Porque esa Real. persona podría haber devuelto el llamado. Pero tampoco lo sabemos si a los 2 días le volvió a llamar porque estaba por ahí, no sé, salió No, de a mí lo que me vacaciones en come- Groenlandia. a mí lo que me Antes comentó de que Trump venga a hacer. Lo Pero que- uno sabe cuándo hay cuando es una mala onda. Por ejemplo, yo muchas veces le escrito a Maxi, no me contesta al tiro y después me responde, perdón Martín, no te contesté, pero Andrés es que también. tú también molestas a la hora más insospechada, pues, Martín. Bueno, pero, ¿Ves? De la mañana, pero de la mañana. no, ¿ves? mentira. Imagínate. Pero aún Cuando uno así, está- yo que soy una bella durmiente, dijo la otra. ¡Ella! Me molesta a las 2 de la mañana. ¿cuándo Pues, te he escrito a las pero 2 de la que- mañana? Preguntarme si le voy a comprar la entrada o no. Perdona. No, A mí también me molesta a las 2 de la mañana y a las 3 y a las 4. Cuidado, ¿ah? Y- Cuidado porque este se confunde con facilidad. ¿cuándo No te he conmigo. escrito? A ver, perdóname, el que andaba ahí en Guatemala escribiéndome a hartas horas de la noche eras tú. No, perdona. Oh. Perdona. ¿Quieres ver quién inició la No me conversación? acuerdo, da lo mismo, whatever, No, si pero quieres, ya. no, si quieres te la Sí. leo además. Ya, sí, y te cuento. clarifiquemos. Sí, no, y te me Andrés, cuento no sé o sea, Manu, clarifiquemos. No, sí está bien, pero lo que hablamos pasa es que hasta yo altas horas de la Yo vi noche. que se había marchado a Guatemala. Me había dicho unos días antes que se iba a lo de la promoción del concierto. De Arjona. De Arjona. Y digo, uy, mira, hace poco estuvo la Cecilia así, tal cual. Y digo, ojalá te guste y demás, porque de antiguo es muy bonito. Disfrútalo. Porque yo había estado tal. Entonces me dice, y tal, sí, ¿dónde podía salir? Y yo le estuve dando unas recomendaciones. Hasta el punto de que agarró y puso la cámara y estuvimos hablando. Y aquí Él- hicieron él en la piscina. A ver, ordenemos el contexto. Hora de esa Pues videollamada. las 2 de la mañana. Ya, uno a las tres. 2 de la mañana no hace videollamadas formales. No. Yo no Bueno, porque sé. con Manu tenemos, No No teníamos. sé con qué tipo de personas te relacionas tú. No, Manu, yo soy con formal. los mismos tipos de personas que nos vinculamos todas a las 2 de la mañana. Yo Con creo- Manu tenemos una relación. Es, Mira, es- yo es puedo rara suponer, nuestra relación, pero es Manu, muy buena. En honor a A la verdad. la verdad, yo puedo suponer que a lo mejor tú querías realizar una reunión formal, ¿De pero qué? este personaje que está aquí, Martín, Pero- sí Pero si le mandé a la mejor. llama con otras intenciones. Pero si le mandé a la mejor discoteca de. Pero no fuimos. Pero yo ahí yo. Pero ahí- ¿por qué? Ciudad de No. Guatemala. de Ciudad de Guatemala. O sea, Lo que no sé es por qué no fuisteis. No, parece que sí Pero si fuimos. ya estaba con el guate, con No, el, con el no, tucumano. porque esa fue la primera noche. Tucumano. No, esa fue la primera noche. Yo conocí a Álvaro la segunda noche del Tucumán. De hecho, Sí. con la persona que yo estaba en, Perdónales. Con la porque persona no que yo saben estaba lo en la que están piscina. haciendo. Andresito, tú hubieras dicho exactamente lo mismo. No, y aparte que este es el más celoso. Estaba Bueno. celoso mi amigo. Yo creo Yo- que yo estaba- te Oye, juro tú que sabes que cuando- Andrés consideraba que Martín González debiera estar con él. Entonces vamos a hablar de ¿Qué? ese tema. Estaba porque enamorado de mí. Hay una polémica, mi querido Manu, mi querido Martín, Ahí no me meto. de la pareja con la que estaba Andrés Canel Pareja. el día de su fallecimiento y está cuestionando si era su pareja o no. ¿Ah? ¿Tú sabes algo al respecto, Manu? Yo lo único que sé, o sea, yo no le conocía, le distinguía, no sabía que tenían una relación. Es que no sabemos. po. El día del funeral, él se me acerca y me saludó A mí también. y me dijo, tal, hola, tal, no sé qué, no te acuerdas de mí, ya, tal, no sé, estuvimos hablando un poquito y no puedo decir nada más, o sea, repito, yo no le tenía en mi radar, pero seguramente como, bueno, no sé,
Y son 4 Mira, años. a mí hay algo que me hace- no es Lo menor. que tengo Es que entendido no es es que, menor. es que había idas y venidas y me imagino que no lo sé, pero te juro que lo desconozco. Pero espérame, absolutamente. de la forma que Andrés, no sé si lo hacía para la tele y todo, de la forma que Andrés nos joteábamos en el estudio, nos tirábamos bromas, yo igual creo que si tuviera una relación de 4 años tendría un poco más de respeto por mi pareja. Y 4 años, Hombre, pero- ocultar una pareja creo que Pero depende a lo que le llames. A ver, hay gente que se lo toma muy a pecho, muy en serio. O sea, una cosa es, igual que dentro del mundo heterosexual, también a veces se tiran esas tallas y ¡ay, qué rica, qué bonita, qué tal, que no sé qué! Ese tipo de cosas que quizá ahora se van reordenando un poco más y vamos entendiendo, sobre todo desde el tema de Julio Iglesias. Yo creo que hay que poner Sí. las cartas sobre la mesa Claro en que muchos sí. sentidos. Muy buen ejemplo. No creo tampoco, pues, ¿por qué? Porque era coqueto. O sea, Sí, Andrés era muy coqueto, coqueto. era coqueto. Y era coqueto con Sí, todo. sí, sí. O sea, mira, yo lo digo tranquilamente, porque alguna vez recuerdo que además en la Zona de Estrellas, también por la Adriana y tal, me decía, ay, es que siempre, cuando hablaba con Andrés y yo estaba en el programa, tenía que preguntarle cualquier cosa. Yo le escribí y le preguntaba. Y él respondía. Y sin ningún problema. Y si no, y me decía, no quiero. Además, me lo decía tal cual, no estoy ni ahí con responder. Pero siempre respondía algo. siempre algo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo con Andrés hemos trabajado juntos, con Andrés hemos ido de viaje, he estado en sus cumpleaños, he estado en su casa, él está en la mía, o sea, vivíamos en el mismo barrio, luego él se fue a Providencia, ya te digo, cuando hablábamos con cosas que ocurrían, que si la alfombra roja, cuando aparece con el Seba, que si tal, ese tipo de cosas que luego coincidíamos y le tomamos un poco el peso, ¿no?, a cómo se veía socialmente, porque tú lo has dicho bien, actualmente estamos en el 2026, pero esto mismo, lo que ahora decimos y hacemos, hace 5, 10, 15 años atrás, 20 años, era impensable, Impensable. con la mentalidad de la época. Entonces yo creo que en ese sentido Andrés fue muy rupturista, porque aunque había cosas que yo siempre he sido como un poco más, quizá porque el ser extranjero, estar en un país que no es el tuyo, que ya lo he ido haciendo mío, pero adaptándome. Uno tenía que aceptar algunas normas y uno veía también que la gente no era tan comprensiva como. Entonces yo le decía, pero Andrés, ¿estás seguro con esto? Decía, sí, mano, porque no sé cuál tal. Yo, ya. Y hacía lo que quería hacer. Y en ese sentido, él rompió muchos muros y muchos Igual hay tabúes. gente loca. Pero no me quiero retirar del tema todavía porque se yo- está yo quiero decir especulando otra mucho. cosa, sí. De hecho, a mí me han contactado de programas de farándula para preguntarme si yo sabía sobre la relación de Andrés con esta pareja. Yo te voy a ser bien honesto. Él sí me presentó a Freddy, que Ujú. fue este chico con el, lamentablemente, donde él pierde con quien él estaba cuando él pierde la vida esa noche fatídica, de día viernes. Él ¿Cuándo te lo presentó? ¿Qué nos instancia? encontramos acá, yo iba entrando a Parque Arauco y Ya. él venía saliendo y venía con este chico, pero me lo presentó como, me dijo, Un amigo. un amigo me dijo. Yo ahora recuerdo que me dijo un amigo y cuando estábamos en las exequias de Andrés, él se acerca, él estaba muy afectado, hay que decirlo, porque él estaba muy, muy afectado, pero yo igual tengo mis Dicen que en el dudas. funeral le dio hipo. Pero yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Eso decían que le dio hipo en el funeral. Eso. Sí, po. Ah, claro, no, él está, mira, estaba Titi García Huidobro, Sí. estábamos yo y estaba él al lado y lloraba mucho. Pero yo en honor a la verdad debo decir que siempre lo vi contactándose con las hermanas de Andrés. Ujú. Siempre ellas estuvieron conversando con él. Entonces eso a mí Ay, me da el indicativo de que había una conexión, porque Sí. si tú no conoces a alguien o no te lo han presentado, tú Sí, no te pero vas mira, a dirigir a esta igual, persona. igual que cuando yo me acerqué también a la familia y estoy hablando con la familia y obviamente tratas de ser, porque la situación es complicada y sobre todo para ellos es mucho más complicada aún, porque tú en un momento dado, claro que te da pena, claro que sabes que es una persona que querías y apreciabas, pero para ellos era su hermano, era su hijo, era su primo, era su tío, Era todo. era demasiadas cosas. Entonces yo, por ejemplo, el primer día no quise ir, no sé por qué cuento estas cosas, Cuéntanos más, porque si me pareció, estamos haciendo me pareció- una honra a la memoria de me pareció que el Andrés. primer día era muy, Y aquí ya vemos muy amigos de especial, Andrés. muy especial, el primer día de sus exequias y del funeral, o sea, más que del funeral ya, del velatorio, porque entendí que era para la familia. Yo en esas cosas siempre soy muy Respetuoso. riguroso porque no sé, porque no quieres pasar a llevar situaciones que a lo mejor no entiendes o lo que fuere. Entonces fui el segundo día y yo estuve con ellos y fíjate, llegué por la tarde y estuve hasta que cerraron. Y yo con este chico estuve hablando. El día domingo. El día domingo. Ya. Porque al día siguiente, claro, coincidía lo que es el funeral Claro. en sí con el programa en Claro, directo. claro. Y entonces para nosotros, prácticamente ir hasta San Bernardo para mí era imposible. Sí, claro. Además estábamos ahora mermados con menos gente en el panel y era mucho más complicado pedirse el día. Además, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo, igual que en las amistades, no creo que haya que poner estrellitas pensando que se demuestra en el día a día quién ha sido partícipe de tu vida o no. Con las parejas pienso lo mismo. Entonces, si él entiende, si él cree que lo ha sido, si él obviamente honra la memoria y honra el cariño que hubo entre ellos, y si eso fue de verdad, yo no tengo nada que Ya, decir. pero en 4 Pero es que años. eso te iba a decir, Max, que pero- 4 años muy difícil. O sea,
por lo menos coméntale a tus cercanos. Yo creo que uno puede resguardar un poco a la pareja. Yo, si estáis cuando dudando, está empezando. de la pareja, yo podría dudar igual porque yo no le conocía. Yo Ya te tampoco. digo, yo lo vi en 2 instancias. Eso te iba a preguntar. Y lo siguiente fue el día del, Eso te iba a del preguntar. funeral. Tú fuiste muy amigo de Andrés, se mensajeaban constantemente Sí. y se veían regularmente, Sí. ¿no? En Ya 20 en la medida que Claro. podían. Pero en 4 años, tú nunca viste a Andrés con Freddy, que es su Yo pareja. recuerdo un par de ocasiones. Pero él lo presentaba Pero como tampoco- pareja o como amigo. Pucha, es que yo Es que como, es como importante pareja en igual. aquel momento yo no entendí, pero ojo, también entendí que eran idas y venidas, por lo que el mismo Claro. Freddy contó. Entonces, en un momento dado, tú si tienes un malentendido, una ruptura, lo que fuere con alguien, y luego vuelves al cabo del tiempo, yo tampoco soy de los que te van y además, sobre todo, había demasiadas situaciones complicadas en el día a día de Andrés con la pega, obviamente también con su situación o con su condición, que yo creo que tampoco me hacían serle tan... Si él me contaba, yo recibía, Bien, yo le podía dar perfecto. mi... Si no, no mi- preguntabas. Si no, no tenía yo consideraba que no tenía por qué preguntar. Es que- Sobre todo cuando son cosas excesivamente íntimas, porque repito, también es, si tú eres vecino y tú eres, aunque sea no de escalera, pero sí de edificio o del de al lado, tal cual, y te ves todos los días, surgen cosas naturales. Pero si estás viviendo en otra parte, luego se fue a vivir a casa de su familia, luego de una... No andas haciendo yo por lo menos entiendo que yo no le tengo que hacer un seguimiento a las personas. Tú, No, ¿cómo por estás? supuesto que no. ¿Estás bien? Por supuesto Tal. que no. Oye, ¿cómo va la pega? Tal cual. No, Pero la mira, raza, a mí igual tal. me llama la Ahora te vas de vacaciones, sí, qué bonito, qué rico, qué bien. Sí, a mí igual me llama la atención porque te reitero, antes de nosotros sentarnos en este podcast, en este primer Sí, capítulo apareció en sin diferentes Andrés, portales. sin Andrés acá, que yo de verdad que yo siento la energía de Andrés acá, y estamos haciendo este capítulo de una manera distinta, con la misma alegría, con la misma rigurosidad que hubiera esperado Andrés, pero también con una altura de respeto, ¿no? Para Sí, su eso memoria. siempre, Porque siempre. eso, y más allá de cualquier cosa, más allá de la confianza, el colisoneo, del cachondeo, que a Andrés le encantaba, porque él en algún momento se liberó. A partir del 2018, de ese día en que Botota Fox lo saca del closet en el programa SQP cuando él estaba conduciendo, Andrés decidió dar un giro y decir, voy a ser libre. Es que ¿sabes lo que pasa? Que eso es otro punto que a mí me gustaría, porque también eso lo hablamos en su momento. Fíjate que yo creo que José Navarrete, que la Botota en ningún momento quiso, porque ahora se ve con otro prisma y se ve de otra manera, Claro. nunca quiso sacarlo del closet. Claro. Lo que pasa es que hay que entender que, y obviamente también Andrés lo explicó, que tú estabas con Andrés, tú eras consciente de quién era Andrés, lo que le gustaba, cómo le gustaba, Exacto, cómo se reía, tal cual. Exacto. Y yo creo que la Botota, y vamos a llamarla la Botota para que la gente no se confunda y decirle José, la Botota lo veía sí, exactamente igual cuando iban a los pubs, cuando iban a las discos, cuando iba tal, la. Y uno asume que cuando tienes O sea, esa libertad. Claro, o sea, que públicamente no estaba la confirmación, pero se apagaba la cámara y Andrés era gay, 100%. No, y sí, entonces yo creo que cuando dijo, yo creo que no fue nunca consciente. Y aparte de no consciente, y no es que trate de salvarle la ropa, porque a veces ha ocurrido, a mí me ha pasado también, que hay gente que de repente en un momento dado te dice cosas, y gente que entiendes que le tienes aprecio, tienes cariño, y que no es con ánimo de defenderte, y que lo dice por naturalidad, después, ya que y te dice cualquier barbaridad. mujereo. Que a ti en un momento dado, a mí por ejemplo no me gusta. Hay gente que le encanta y que se ríe, que lo pasa muy bien. A mí, ojo, y ha habido varias circunstancias en las que yo tengo que poner la pata en la mesa, porque yo no, lo siento, no me gusta. Pero una cosa es como sea yo y otra cosa es que cuando estamos trabajando a la gente, sobre todo porque eso siempre se desvirtúa mucho, lo que dices y lo que haces con la recepción que tiene la gente en su casa. Simplemente Entonces, no te acomoda. yo creo que la Botota no lo hizo con maldad. La Botota, su intención no era sacarle del armario. Ya, pero tú Y eso yo lo hablé con Andrés y decía, pero Andrés, ¿tú crees? Me dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo en ese momento, y te repito, eso fue lo que me dijo él en su momento. Y me dice, yo pensé, pumba, en mi casa. Porque claro, aunque sus hermanas yo creo que eran conscientes o sabían, sus papás no. Obviamente. La familia siempre tiene la intuición. Y la familia familia siempre sabe. no. Entonces, para él era todo un tema el tener que enfrentar algo que hasta ahora quizá lo tenía como más latente o más maquillado o lo que fuere, en el sentido de no expresarlo públicamente. Ya, pero Igual lo que hizo Manu, la Botota corresponde de Pero, ninguna Manu, forma. Perdón, fue un error Sí. terrible. Garrafal, pero sí. Manu, Pero tampoco puedo condenarla o condenarle en el sentido que si lo hubiese hecho con tal, me digo, te voy a joder y te voy a no sé. Claro. Yo creo que eso no ocurrió más. Es cuando estuvieron en el reality, ellos ya lo habían hablado en otras sí, ya ocasiones. limamos las perezas. Pero había como muy buena onda y aún así la Botota siempre es algo que, porque la Botota sabemos cómo es, y es bien lanzada, bien procada, Sí. bien loca, bien sus cosas. Bueno, la Botota siempre ha sido un personaje bastante disparador y que lo vimos Y ahora sin ningún con- filtro. con Aska Sumatra, que es la flamante ganadora de Coliseo Romano para llegar a ahí la sí que me Viña. gustaría entrar. Ya. ¿En qué sentido? En el que el ¿Tú día viste que... las declaraciones que dio, no? ¿Quién?
La Botota. Votó sobre Aska Sumatra. Que dijo que ella iba a llegar al festival, pero no a través de un concurso por parte de ella. Eso es mala onda. Eso es mala onda completamente. Falta de solidaridad. Yo veo incluso hasta un sesgo de envidia. Y que dijo que le importa, ¿cómo dijo que le importaba una callampa? Yo te voy a contar lo que tengan ellos, que lo arreglen ellos. Cuéntenos más, porque a eso vinimos. El mismo viernes, una vez de que la noticia salta de diferentes medios de comunicación, que empieza a correr ya primero como rumor, pero luego ya como tener más asideros de realidad. A mí la primera persona que me llama, bueno, en el chat de Alfombra Roja, obviamente estamos todo el equipo de su época, Imagínate. incluido el propio Andrés, 2012. y ahí empezamos todos como oye esto, oye está diciendo, oye no, oye que y ya se confirma un poco el tema. La primera persona que a mí me llama y con quien hablo de esta situación es Mario Yáñez, quien fue el dueño de las discotecas Divino. Que desde Miami me llama y me dice, Manu, o sea, no puedo creer desde esto. Miami, que acabo, ¿es verdad esto? Y yo le tuve que decir, digo, Mario, lamentablemente sí. En un mensaje, acto seguido, lo que hace es llamarme y estuvimos hablando un buen rato. Durante ese rato que estuvimos hablando, me escribe también el Pato Valdivia, que era productor de Canal 13, y fue productor de Andrés durante muchísimos años. Y también no podía dar crédito a lo que estaba oyendo, porque además hacía poquito que él había estado en Navidades con su familia, se había vuelto a Miami, y de hecho en los funerales estuve con la mamá del Pato y también estaba como muy conmocionada porque sabía la muy buena relación estábamos que tenía. todos igual. Y la tercera persona con la que hablé fue con Aska Sumatra, que me dijo, por favor, Cuéntame por favor. Eso, el público quiere saber. Mira, Aska en primer lugar está teniendo un muy buen momento personal y sobre todo laboral. Sí, claro. En el sentido en el que creo que ha habido un reconocimiento y sobre todo para el mundo del transformismo. Y yo creo que si estaba realmente impresionado de la situación es porque no me lo puedo creer. Si estuve hablando hace poquito, cuando acabó el programa, que nosotros ya lo teníamos grabado, pero teníamos que estar calladísimos. Una de las personas que me llamó para felicitarme y gritar, pero como, weón, lo conseguiste, weón, qué bueno que seas tú, la primera persona, el primer transformista que sube a la Quinta lo hizo Vergara. Lo hizo acá en el canal. Lo llamó acá. Me dice, weón, no te puedes imaginar la de cosas lindas que me dijo. Además, sus cumpleaños. ¿Quién actuaba? Aska Sumatra. O Darcy la Divina, pero sí, claro. Sobre todo Aska. Andrés vibraba, le encantaba ese humor así como con doble capa, sí, pero le gustaba, muy rápido, muy divertido, muy orgánico, muy improvisado. Claro. Ese humor lo volvía loco. Sí. Entonces, si él se entera que Aska es la primera transformista que sube a la Quinta y que va a ser el primer transformista en la historia del festival, que abiertamente va a entroncar en un público de todo género y condición, y se lo dice y se lo explica y se lo cuenta y se lo manifiesta con ese cariño, tú imagínate qué es lo que te puede. Pues estuve hablando con Aska también una hora y recordando 1000 historias, 1000 situaciones, y cada dos por dos. Pero bueno, pero esto de verdad que será de verdad. O sea, nos estarán hueveando. Es que era para no creerlo. No todavía había una conciencia de que aunque ya había confirmaciones oficiales y el parte de Carabineros, de verdad era imposible pensar que una hora atrás eso podía ocurrir. Bueno, también yo quiero ser súper real, súper honesto. Estábamos todos impresionados, todos impactados, nosotros principalmente como equipo de Andrés, de donde fue que fue su última casa televisiva. Pero a propósito, a priori de Aska Sumatra, Andrés la llamó durante muchas veces para que viniera a este mismo podcast, asiento en el que estás tú en este momento hoy. Y la verdad es que fue muy difícil encontrar recepción de parte de ella, de su equipo. Entonces, Aska, no pudimos tener contactos tampoco por teléfono con ella en el programa. Yo creo que Aska, si realmente tienes algún tipo de agradecimiento con lo que significó Andrés en tu vida, debieras venir a este podcast y plantearlo acá, porque en definitiva yo creo que los gestos se demuestran con hechos. Sí, pero tampoco se le puede obligar a nadie a que por supuesto que no puede. No haga lo que quiere. Por supuesto. No estoy diciendo que tiene que ser obligado. Pero para que no se malentienda, porque ya sabes que luego aparecen todos los que entienden las cosas desde otro punto de vista. O sea, a mí cuando ayer, por ejemplo, me llama la productora y obviamente después de lo que pasó este fin de semana, yo empiezo a organizar mi semana y yo digo, perdón, sigo con la rodilla echada porque tuve un pequeño percance en el 13 y tal cual, entonces sigo yendo al kine, tal cual. Y yo organicé la semana y como yo, claro, obviamente no podía, pero no había tenido la confirmación de la asistencia al podcast. Es claro. Yo en principio cuando me llama vuestra productora yo le dije, digo, es que yo mañana estoy como, de verdad estoy petado. Si es que... Pero luego y le colgué y le digo, pero lo siento y tal, bueno, quedamos para hablar más adelante y tal cual. Y fue cuando colgué el teléfono y me quedé así pensando y busqué el mensaje, el chat, y dije, no, o sea,
Te veías como... Si muevo el kine un poquito más, a ver si hay una hora más arriba. Y si la otra cuestión la tiro para la noche. O si no puedo para la semana que esa la puedo patear para la semana que viene. Ya, pero es que eso Tal cual, ya me tengo que hacer el espacio. O sea, pero porque te nace así, pero yo no, y con eso no me quiero tampoco decir. Eso es fundamental lo que te acabo de decir. Es que eso es amistad de verdad. Pero la gente tiene su vida, es que no lo sé. No quiero tampoco que parezca que justificar a nadie. Yo tampoco me pretendo aquí empezar a enjuiciar a nadie ni a ascar a nadie. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y tú mismo estás haciendo una descripción gráfica de lo que tú sientes y cómo tú actúas de acuerdo a lo que tú sientes. Y eso te detalla como persona. Fíjate lo que estos días atrás, la única, como entre comillas, crítica, agarra y me dice alguien. Y me dice, oye, tal o tal, chuta, pero no has subido fotografías. Y digo, a ver, el día de los hechos a mí no me apetecía subir ninguna fotografía de nada. No me apetecía. Pero ¿quién anda preocupado de eso? Tú sabes tu momento. El día siguiente subí una foto, al chat de Alfombra Roja. Subí como 30 o 40 fotografías. Las que yo tenía de la época, sobre todo de Alfombra Roja, donde había muchas fotografías con otros compañeros, por si otros compañeros querían hacer el ejercicio de generar ese homenaje, que lo pudieran hacer con un material que yo... Y se lo pasé todo. A Claudia Smith, que estaban en ese momento haciendo el programa de la noche, me dijo, oye, Manu, tal y cual, y yo le dije, mira, no, prefiero no, porque te juro que no. Me llamó también Rodrigo, su director, y dije, no, es que no, deja. Pero mira, si queréis, yo le mandé unas fotitos, para que tuvieran, si quisieran, que son las que nos mostraste a nosotros internamente en el funeral. Y es lo que yo entendía que ese día tenía que hacer. Y después sí dije, sí, pero yo no... Es lo que te pide el cuerpo de forma orgánica, es lo que te pide el alma nomás. Yo publiqué 4 fotografías, la última con él y ya está. Pero porque, el alma es lo gravitante. Entiendo que es así, repito, con esto no soy ni el mejor ni el peor. No. Simplemente es lo que me apetecía a mí. Si cometí un error, lo siento, para los que piensen que es un error. Si fue, lo siento. Pero en el fondo es lo que a mí me apetecía hacer. Claro. Ahora, hay otro punto con esta... Mira, si tú me preguntas a mí, nosotros aquí todavía estamos incrédulos, Manu. O sea, yo te juro que el día cuando nosotros despedimos a Andrés el día martes. El día jueves, no. El día jueves, después de la grabación. El último programa fue el día jueves de la semana pasada. Claro, es que a mí me dijo, o sea, sí. Para confirmar lo del podcast, me dice, el jueves tal cual, el viernes te llamo. Porque el viernes tengo que grabar no sé qué, que de hecho lo hablé con Martín, yo pensaba que el programa del viernes, me dice, no, si se graba el jueves. Sí, claro. Ah, ya, porque me dijo que tenía que grabar, no sé lo que tendría que grabar, claro. Sería otra cosa. Entonces, claro, yo no... Claro, uno se estupe, claro. Pero cuando nos despedimos, fue una despedida distinta. Esto ya lo he dicho en varias partes, pero quiero recalcarlo porque es bonito. Porque todos tuvimos algo, porque a los tres nos pasó algo. Son mensajes de una despedida, de un final definitivo. Y Andrés se despide de una manera muy distinta. Tú sabes que él no era muy de piel. No era muy de piel. Depende con quién. No era muy de tocarse, no era como muy de como... No. A mí me tocaba harto. No, me refiero a que entre amigos. A mí me tocaba mucho, amigo. A ti sí, pero... Dejemos de cosas porque voy a tomar... Saquemos el tequillo. Porque contar yo creo que anécdotas es más entretenido. ¿En qué sentido? Mira, hablando de ese tipo de cosas. Resulta que hubo un año que creo que fue el 2011 o el 12, bueno, por ahí, que resulta que nosotros estábamos en Viña, estábamos haciendo el Festival de Viña. Él por aquel momento estaba para Bienvenidos y estaba también para prensa. ¿Qué ocurre? Que nosotros, Alfombra, todos teníamos un hotel que era el que estaba enfrente, el que está enfrente del que hoy en día es el San Martín, el Pullman. Que ese hotel nunca me acuerdo, siempre me acuerdo de él, pero no me acuerdo cómo se llama. El Pullman enfrente. El Ankara. Estábamos todos en el Ankara. Ya. Todo Alfombra Roja tenía tomado el Ankara. Ahí pasaron muchas cosas en los festivales. Me contó una productora y... Lo conozco perfecto, el Ankara. Bueno, resulta que un día agarré, claro, él terminaba el matinal, se tenía que hacer enlace de prensa, o si no era la noche, y luego se venía a almorzar a nuestro hotel y a continuación ya hacíamos el programa Alfombra Roja. Y después terminaba, ya se iba, nos íbamos a volver para algún sitio, alguna fiesta, siempre que tal. Y agarra un día, el segundo día y me dice, oye, Manu, ¿te puedo preguntar algo? Digo, ya dime. Dice, oye, pensaba que estamos almorzando y tal cual. Pues, por no tener que irme hasta los O'Higgins, que era donde ellos tenían el hotel y tal y cual, ¿podría dormir una siesta en tu pieza? Porque me han dicho que eres de los rostros el único... Que tiene pieza solo. No, que le han puesto pieza pobre de 2 camas, no de una. Porque claro, el resto efectivamente tenían todos suite. Porque de repente porque le había preguntado a alguien más, dice, pucha, no sé si podría quedarme tal cual y uno dice, oye, pues pregúntale al Manu, porque el Manu tiene 2 camas. Tiene 2 camas, no una. Y yo le dije, digo, bueno, yo hubiese tenido una, si quieres ir a dormir la siesta, tampoco te voy a decir nada. Obvio. Y tal cual. Esa semana
te juro que fue un pelar, pero divertido, hasta porque terminé yo también durmiendo. Pelaron a medio mundo. Salíamos de almorzar, nos llevábamos nuestro sagüercito para la pieza. O sea, no fue una siesta, fueron varias fiestas. Pero porque era la tarde, entonces Por eso, claro. nos cagamos de la risa y de hecho muchos días hasta el festival veíamos otros programas para pelar, para tomar ideas, para lo que fuere, o sea, obviamente también para informarse. Y te juro que yo ahora, como estábamos preparando el festival, el otro día me estaba acordando y digo, chuta, yo de verdad, o sea, ese tipo de cosas, más ese mismo año terminamos viendo la gala de los Oscars en la habitación del Chico Pérez, que tenía cama matrimonial grande, todos timbados en la cama. El Chico Pérez y de este porte. Comiendo. Cama matrimonial. Cama eso, King, la del hotel King. estábamos en la pieza. Se veía como una guaguita. Estábamos como 15 viendo los Oscars. El Chico Pérez sacaba la manita. Comiendo pizza, tomando roncola, piscola, lo que fuere, y viendo los Oscars en pantalla. Entonces, esas cosas que de repente a uno le alegran porque te das cuenta que son como esas anécdotas que merecen mucho la pena. Son imborrables. Lo de las sumitas. Pero estábamos hablando del toqueteo. ¿Te tocó cuando dormían ahí en la siesta? No. Pero te das cuenta cómo… Mira, si yo hubiese tenido en algún momento dado… A ver, nos abrazábamos, nos besábamos, o sea, la buena onda que tienes con los amigos. Claro. Obvio. O sea, pero y si hubiese pasado algo, yo jamás he ocultado a nadie de mi vida, jamás. Claro. Pero éramos muy amigos. Sí, claro. Y él podía venir a la pieza, Obvio, para no ir al hotel, se traían en un zipper, se traían sus cositas, se pegó una ducha y nos íbamos al programa. Claro, o sea, Él lo hacía para no volver a los Higgins y claro. ustedes tenían la alfombra roja ahí cerca de la cara. Y al lado, si teníamos que cruzar la acera y al lado. Entonces era toda una cosa de logística. Pero esto tiene hizo toda la razón. que se generase un entente súper rico porque generamos incluso mucha más amistad. En todo caso, y un los pelambre Higgins, que nunca había existido hasta esa complicidad y cagüineo. Totalmente. Y eso es lo importante. Tú querías Lo de- decir algo muy bonito, o lo de Maxi. Madonna. Lo de Madonna también fue una cosa súper genial. Ya. Yo venía de Europa y había habido una rueda de prensa en Barcelona donde se presentaba la gira de Madonna. Resulta que a los pocos meses, llega Madonna a Chile. Y resulta que, claro, la productora empieza a vender las entradas, tal y cual, y parece que la cosa iba bien, pero no como explotar, No con el boom que esperaba. porque eran bien caritas, hay que Sí, decir, me para imagino. aquella Carísima, época. carísima. Entonces agarra Yo y me acuerdo perfecto. la productora lo que al final estaba buscando, la productora, no la productora general, sino la productora que iba viendo los países, era que en un momento dado se pudiera asociar con con alguna cadena de televisión Importante. para darle tal. Cuando se enteró Andrés que había alguna posibilidad de entrevistar a Madonna, o sea, se trastornó. O sea, es una cosa que no tal. Bueno, Ese dato es bueno. ¿y cómo fue en Barcelona? ¿Cómo no sé qué? No, pues ya, ok, ya, perfecto. Escribió la carta, la misiva, como de, soy yo la persona que tiene que entrevistar a Madonna. Soy yo. Lo ¿Cuándo decretó, va a hacer? lo decretó. ¿Cómo tal? Desconocíamos. Más es, en aquella época tenía un inglés, ahí nomás. Ya, ahí sí, nomás. sí, no, sí, él siempre a lo reconoció. Lucho Jara, ahí nomás. Un poquito más. Y yo le decía, nivel de inglés alto. Y le decía, Andrés, concha la lora, te van a sacar de las orejas tal. Y además nosotros no sé por qué pensamos que si venía de gira iba a ser una vez la entrevista Claro. que estuviera más cerca de Latinoamérica. Claro. No, la entrevista en Londres. Era toda una proeza. Y era No era. salir un viernes, llegar a Londres a la mañana, Entrevistar y ir al volver. hotel, una duchita, irse al otro hotel donde ya estaba el set, hacer la mandarín, entrevista claro. y volverse para Chile. O sea, era la nada. Todo Bien, 20 era de 24 horas. El De otro- viernes a lunes. El no otro siquiera. pobre, como, no sé qué, no sé cuántos y tal, y aquí para allá. Bueno, dio la murga, hasta que consiguió qué tal, y efectivamente Canal 13 pasó a ser como patrocinador también del recital de Madonna. Resulta que agarra otro, ya vi cuando llegues, todo pensado, las preguntas, el tal, no sé qué, me han dicho que son 10 minutos, todo. ¿Madonna ya había venido o organizado. todavía no venía? Era la promo. Fue el de segundo recital de Madonna. Ya, que estoy leyendo aquí que vino el 2008 con el Sticky Del Sweet 2012, Tour sí. y ahí las entradas costaban. El 2008 primero vino. Sí, po, Y 2008, costaban 2012. entre 23.000 y 205.000 la más cara, pero que en ese tiempo 205.000 era muy caro. Eran como 350 de ahora. Y el 2012 costaban la galería 27.000 y la Pacífico VIP, que era lo más top, 300.000, pero el 2012, o sea, eran como 600 lucas de ahora. Claro. A lo que te voy es a que llega a Londres, tal cual y de repente que la susodicha se encontraba indispuesta, tarararara, y pospone la entrevista una semana. Y se quedó una semana pagada por Madonna en Londres. Y se quedó pasándolo histérico. regio. No, y espérate, que te decía, ya. ¿Por qué cuento esto? Bueno, mira. Cuente nomás. Y ya que nosotros en aquella época, había que todo mensajito y no sé qué, y por Facebook, porque ni Claro. siquiera como ahora No WhatsApp, había- pues no había parece que Instagram, no claro. había el WhatsApp, no había nada. Facebook era lo más Había que gastar. sofisticado. Entonces, por Facebook
Facebook íbamos escribiendo. Digo, yo, ¿y cómo lo vas a hacer? No, mi el hotel te lo paguen la comida, pero claro, pucha, no sé cuál. Y digo, chuta, ya que estás ahí, mira, búscame del Rocky Horror Picture Show, del musical, hay una tal, a lo mejor si tienes tiempo, mira, visita aquí, allá. Yo tenía amigos, le pasé los teléfonos a unos amigos para que saliese y demás. Me dice, ay, qué rico, me invitaron a comer a su casa, mira, qué rico. Como amistades y demás. Y en una de estas le digo, oye, pues mira, tráeme este libro y tal. Y me dice, Manu, el libro, yo que sé, cuesta 30 pounds, 30 libras. Me dice, pero te voy a cobrar 35. Porque Cortando la y yo colita. le decía, pero maricón, pero no me digas. Dice, no, aquí porque todo el mundo pide y tal cual, y me depositas. Y digo, yo serás. Y yo Pagando entiendo. el impuesto a la transferencia internacional. Pero es que estabas allá. Claro. Se te habían alargado los días, te daban lo básico, pero pucha, uno también quiere salir a tomarse una cervecita o pasear o irse a un show o lo que Y una fuera. cerveza en Londres. Y yo le vale dije, 6 no pounds. te preocupes, venga, no te doy 35, te doy 36. Oye. Una libra más. Muchas historias con Andrés, podríamos estar hablando muchas horas. No. Y le dio la mano, ¿eh? Se saltó todos los Sí, protocolos. Sí, le dio la mano, todo. Y Y, ahí la quedó hizo para como mí. buen chileno. Manu, nos encantó que estuvieras mucho tiempo más, se hizo muy corto, pero para no terminar sin preguntarte algo muy importante. Ya. Tú hoy día estás en, hay que decirlo, en Canal 13, ha sido buena experiencia, ¿no? Tremenda, tremenda. Estoy muy, muy contento. Es un otro tipo de farándula, mucha más relajada. Realmente no sé si es farándula, porque termina siendo un magazine de tarde. Entonces es un programa misceláneo mezcolanza, finalmente. donde cabe todo y es una idea muy europea, porque Son Soles a la tarde tiene Sí. en España, tiene Sí, Ana Rosa sí. Quintana. Sí. Es un formato que quizá no se hacía tanto en Chile, Pero se asimila. pero yo lo paso muy bien. Ya, perfecto. Y no te puedo dejar de preguntar, porque tenemos acá al señor de los señores, experto en espectáculo internacional ¿Qué he dicho yo? de la península ibérica, el escándalo de Julio Iglesias. ¿Qué opinas y cuál es tu teoría y cuál es tu apreciación respecto al Mira, astro? Yo creo que vivimos una época, y desde el movimiento Me Too, que tenemos muy claro que hay ciertos comportamientos masculinos que estaban aceptados socialmente que no van. No solamente que no van, que sino son totalmente reprobables. O sea, el hecho de acercarte a una mujer e insistirle con un beso, insistirle con un toqueteo, llevarla de la mano, tocarle de tal cual, eso de date la vuelta y hazme el numerito, gírate. La y tal colita. cual, todo ese tipo de cosas se tienen que… El beso en un festival de viña. O sea, son cosas que nos pueden Claro. parecer muy tradicionales, pero esas tradiciones no son buenas. Que están desarraigados hoy día. Entonces, Sobre todo en esta época que está todo muy delicado y de yo cristal. creo que, primero, son dos mujeres que tienen sendas denuncias contra Julio Iglesias, ojo, y también contra dos gobernantas de sus mansiones en dos de sus locaciones en Estados Unidos, tanto en Bahamas como en Miami. Entonces yo creo que hay que ver cómo va la investigación. Llevan ya 3 años, casi 4 de investigación, Univisión y El Diario, que es un conocido periódico español, pero es que ahora también República Dominicana también ha entrado a hacer la investigación Exactamente. y la Audiencia Nacional en España, la Fiscalía, ha tomado cartas en el asunto, ha protegido a las víctimas, a las presuntas víctimas, y les ha tomado testimonio. Ojo, por parte del Diario y de Univisión hay 15 testigos que han relatado y algunos de ellos dicen que con pruebas de que lo que están contando estas mujeres, en parte, que una de ellas era la fisioterapeuta y la otra era una de las asistentas de la Como casa, dices tú, sí. dicen que habría por lo menos consistencia en el relato. Pero es que en la vuelta de la página a día de hoy es que diferentes personalidades, desde Verónica Castro hasta Pilar Cox, hasta Viviana Núñez, un Acá en montón Chile. de gente en este país ha empezado a tomar cartas en el asunto de situaciones que ocurrieron en sus vidas, que fueron también bien reprobables y que a la vista de todo lo que ha ocurrido le dan todavía más Ya, consistencia. pero con a qué este cara la tema. Pilar Cox y anda pegando agarro. Y aparte que ella anda a mí me dando agarra la con los frutera camarógrafos. en una situación. Bueno, pero así esas que, son condiciones que efectivamente no pueden ocurrir de un lado ni hacia el otro. O sea, tenemos que ser conscientes de que el mundo ha cambiado. Y si el mundo ha cambiado, debemos de… Y aparte que pegarlo con el también ejemplo. 4 años de investigación, ¿cómo hacer tanto? Y salen ahora a la luz estas cosas, ¿por qué no? El día 5 de enero fue cuando se presentó la denuncia en la Audiencia Nacional en Madrid y la Audiencia Nacional le ha tomado, ya te digo, le ha tomado los testigos y a las implicadas, o sea, en esta situación, en esta denuncia, y se espera que en los próximos días se elucide lo que va. En principio también el abogado y la casa de discos Sony Music no quisieron hacer ningún tipo de comentario, pero lo que se ha sabido es que el propio Julio Iglesias, a una conocidísima periodista española, dijo que con esto se quería matar su carrera internacional. Y él actualmente está con su grupo de abogados en lo que se supone que va a ser la defensa más férrea que él puede hacer a sus 82 años. Bueno, complicada la tiene Julio Iglesias, vamos a ver lo que sigue pasando, complicado el astro de la música española.
Manu, gracias por haber Nada. estado acá en este capítulo que ha sido especial en homenaje a nuestro querido Andrés Canulev, que todavía sentimos su energía acá y van a estar por siempre acá eternamente, Andrés, en este estudio que te quiere, con este equipo que te adora y que vamos a seguir honrando tu memoria y tu legado profesional. Manu, muchas gracias. A vosotros. Gracias por estar acá. Gracias, Manu. Martín, gracias, querido compañero. A ustedes que nos ven siempre, Cuando queráis. sigan, por favor, honrando la memoria de Andrés, porque Andrés hoy día ya se ha transformado en una leyenda del espectáculo y el periodismo chileno. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de No es lo mismo, pero es igual, como siempre, con grandes entrevistados y con la simpleza que caracteriza este espacio. Nos vemos. Y nos vemos el lunes, no es lo mismo, a las 3 de la tarde. 15 horas. Nos vemos. Chao, que estén bien.